Heredero de uno de los músicos más importantes de todo México en materia jazzística, viene con nosotros a platicarnos no solamente de lo que significa el jazz para México y de cómo se está gestando hoy en día, sino también cómo lo están aprendiendo los jóvenes. Samuel Martínez Herrera es nuestro invitado de esta noche y nos va a contar cómo es que las tecnologías también están afectando y están influyendo en las juventudes a la hora de estudiar música y sobre todo cómo compone. Yo siempre he tenido una gran curiosidad con respecto a estas mentes maestras que saben llevar sus ideas literalmente a la música y a otro tipo de escenarios. Así que bienvenidas y bienvenidos esta noche a esta conversación en De Tú a Tú. Esto es De Tú a Tú. Bienvenidas, bienvenidos. Samuel Martínez Herrera está con nosotros esta noche, como les decía, y la verdad es que es un privilegio tenerte acá, Sam. Qué bueno que estás con nosotros. ¿Qué tal, Eva? Muchas gracias. Qué gusto estar contigo y gracias por invitarme. Gracias por estar acá. Hay mucho que platicar. Empecemos, ahora sí que, como es la estructura que le hemos querido dar a este programa, por la génesis. ¿Cómo es tu llegada a tu familia? Una familia, además, bastante especial y bastante conocida aquí en San Luis Potosí. Entonces, cuéntanos, ¿qué recuerdas de tu infancia? Empecemos por ahí. Híjole, bueno, lo que recuerdo siempre en mi infancia es música, ¿no? Claro. Siempre. Mi padre, pues era un músico día y noche, ¿no? También era muy cariñoso con nosotros, pero definitivamente había música todo el tiempo, ¿no? O sea, yo lo que recuerdo siempre, a lo mejor estar jugando con mi mamá y, o hasta con mis amigos ahí en casa, pero siempre estar escuchando el piano o su voz dando clase, ¿no? Hablando sobre música, ¿no? Eso es lo que es. Así fue tu infancia. Entonces, de alguna manera, también tu profesión se fue dirigiendo hacia allá y también la genética misma, ¿no? Va marcando estas decisiones vocacionales. ¿Cómo sentiste el llamado musical tú a tu vez? Pues fíjate que a veces me preguntan, yo la verdad toco el piano desde los 4 años. Mi papá sí. me cargaba y pues yo andaba de curioso y como a los 4 años me empezaba a decir que imitara ciertas cosas y yo pues, jugando lo hacía, ¿no? Y si había algunas cosas de que yo le decía, yo quiero aprender ese tema o esa pieza, él me decía ok y me adaptaba porque pues mis manos no eran muy grandes, ¿no? Entonces él iba adaptándolo, ¿no? Y siempre para mí fue como un juego. Sí. ¿Sí? Entonces llegaba yo de la escuela y me iba directo al piano, ¿no? A tocar, ¿no? Improvisar, no sé, a hacer cosas, ¿no? Explorar. Pero realmente yo me puse a estudiar hasta los 16 años, ¿no? Ya seriamente, ¿no? Ya cuando venía el paso de la prepa a la universidad, estaba yo en el Instituto Potosino y a mí siempre me gustó la matemática y la física, ¿no? Todo lo que tuviera que ver con ello. Y yo quería ir a estudiar a la universidad o ingeniería, pues, mecánico eléctrico, una onda de esas, o física. Sí. ¿No? Inclusive hasta metí mis papeles, pero nunca hice el examen como tal, sino que en ese momento, como ya empezaba yo como a tocar con algunos amigos, sí. Decidí, le dije a mi papá, yo quiero ya pues, estudiar música, ¿no? Claro. Además tenía como que la imagen de mi hermano, que ya también él cuando terminó parte de su estudio dijo, no, pues yo también quiero estudiar música, ya habían pasado algunos años, ¿no? Y dije, bueno, es una opción, ¿no? Y bueno, pues tengo al maestro en casa, claro. Y empezamos a estudiar música desde sus inicios ya de forma, más bien de manera formal. Sí. ¿Cómo fue además tu papá siendo tu propio profesor? Evidentemente tu papá ya le había dado clases a muchísimas personas en San Luis Potosí que venían incluso de otras partes o él en sus estancias fuera de la ciudad, pero esta relación maestro-alumno, padre-hijo, ¿cómo fue? Muy padre, la verdad. Eran muy divertidas sus clases, la verdad, ¿no? Siempre era reír, ¿no? En la clase, estar escuchando pues la clase muy seria, ¿no? Sí. Pero de repente se rompía todo con una carcajada, un chiste, una broma. Él era así, ¿no? Sí. Don Jorge Martínez Zapata. Y era muy padre. Él tenía una forma de explicar la teoría musical o
o el instrumento, la técnica del instrumento de una manera muy clara, ¿no? Sí. Y muy divertida, ¿no? Entonces siempre yo esperaba como la clase, ¿no? Entonces era muy divertido, pero siempre pues con una autoridad y respetando, ¿no? los tiempos, ¿no? Bien, y entonces te conectas directamente a la formalidad de estudiar música y cómo va siendo ese proceso para ti y qué retos vas presentando. Pues mira, ya viendo lo que sucede en estos días, Sí. ¿no? Comparando, estoy hablando de que empecé a estudiar eso hace 30 años, más o menos, pero sí, 28 por ahí. En ese momento no teníamos una comunidad artística, por ejemplo, en la cuestión en la que nos movemos un poco más, que es en el jazz, sí. Porque pues mis contemporáneos, mis colegas estudiábamos juntos, pues eran Karina Collis, Lisette Barrón, Verónica Medellín, mi hermano Jorge, músicos que nos conocimos en ese tiempo, pero no había otras escuelas, ¿no? No había un movimiento. Entonces básicamente era estudiar la teoría de la música, la composición, cosas muy teóricas, el instrumento con él, pero no era de que pudieras de repente irte a un jam. Sí. Eso no existía para nada, ¿no? De que ibas a tocar en un bar o ya sabes que en un espacio iba a haber jazz. El único que había era donde estábamos nosotros, que era el Café del Teatro de la Paz. Sí. En el 97. Sí, en 1997 tocábamos a trío Karina Collis, Verónica Medellín y yo. Y a trío. Y eran los espacios que se iban creando, ¿no? Entonces, y luego otros compañeros, por supuesto, Jorge Redondo, Pepe López, etc. Entonces, ese momento con respecto a lo que sucede hoy, pues era muy distinto, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, pues ahí, y luego ya me fui a estudiar a Puerto Rico, al Conservatorio de Música de Puerto Rico, y entonces ahí, digamos que de alguna manera saqué toda esa teoría musical y todo ese estudiar en casa solo, con las grabaciones y eso. A la pues práctica ya también. A la práctica conoces gente de otros países, otras culturas, y ahí es donde explota todo, ¿no? Porque ya teníamos, digamos, de alguna manera calle, como decimos, ¿no? Tocábamos salsa en otros grupos, flamenco, boco, jazz. Entonces esa experiencia nos vino muy bien para estudiar en un conservatorio. Eso sería lo ideal, yo pienso. Claro. Y entonces, ¿cuándo se presenta el tema de hacer tu propio proyecto musical? ¿Cómo se va gestando? Justamente antes de irme a estudiar a Puerto Rico, surgió la oportunidad de un homenaje que se le hizo al maestro Jorge, en 2004, un festival que se llamó así, San Luis Jazz. Sí. Y lo organizó Vero Medellín, de hecho, y se le hizo un homenaje al maestro Jorge Martínez Zapata, sus 35 años de maestro, o 40, no sé, no me acuerdo. Y entonces vinieron muy buenos grupos, Héctor Infanzón, Abraham Barrera, etc. Y ahí nos pidieron un proyecto. Y yo ya tenía como esta intención de continuar pues una parte del legado del maestro Jorge, que era la fusión, la mezcla de la música mexicana tradicional con el jazz y otras técnicas de la composición. Y entonces nació este proyecto que se llama Huasteco, ¿no? Que el año que entra pues cumplirá 30 años, ¿no? 20. Sí. Entonces, 20 años. Y ahí nació esta idea, ¿no? Entonces ahí comienzo ya a hacer algunos arreglos de algunos guapangos sobre todo, y música original, ¿no? Y grabo el primer disco en el 2006, justo cuando me voy a estudiar, un disco que se llama Huasteco, nada más, con doble Z, y ¿cómo se llama? Y pues ahí hay muchos temas del repertorio clásico del guapango y temas y música original también. Lo pueden escuchar en las redes. En Spotify, ahí está disponible. Bien, ¿cómo se da después tu evolución? ¿Hacia qué pasos te vas dirigiendo tras ese proyecto en particular? Bueno, en ese proyecto hicimos algunas giras en México, justo antes de irme a estudiar a Puerto Rico. Y ya en Puerto Rico, digamos que conozco a otros músicos, a otros maestros, te nutres de distintas visiones de la música, distintas músicas, y entonces empieza una continuación de Huasteco, que para mí Huasteco es como un laboratorio, ¿no? O sea, como una onda no es un grupo establecido como tal, que no se mueve, fijo pues, y entonces empiezo a hacer otros arreglos, pero en otros formatos, más de cuarteto, trío,
porque el primer ensamble de Huasteco éramos 11 o 12, ¿no? Una Sí. banda ahí grande, ¿no? Y por lo tanto complicada también de mover, ¿no? Entonces empiezo a hacer esto con todo lo que iba yo aprendiendo allá y salió el segundo disco que se llama Gilitla del 2010. Sí. Y en 2010 regreso a México, ¿no? Pues básicamente como que ayudarle a mi papá con el movimiento que él estaba haciendo. Estaba iniciando los estudios en jazz en el Centro de las Artes de San Luis Potosí. Sí. Y regreso ahí, bueno, más bien entro a dar clase, 2010. Sí. Y pues hasta la fecha he tenido un vínculo directo con el centro y tratando pues de mantener ahora esta visión del docente, del gestor, de un poquito de la cuestión de la divulgación de la música, en especial del jazz. Y entonces formamos un colectivo que se llama Colectivo San Luis Jazz. Sí. Y con el cual hicimos pues toda una temporada de conciertos cada año desde 2011 y pues hasta la fecha, ¿no? Claro. Y también surge el Festival de Jazz en esos de años, San Luis Potosí, sí, que lleva justamente el nombre de tu papá. Sí. Y yo quisiera que nos hablaras mucho más, por supuesto, de cómo se gesta y además del momento en particular en el que nace y cómo surge la primera edición. Yo recuerdo haberla vivido, todavía no nos conocíamos, ¿no? De manera cercana, me tocó vivirlo tal cual como espectadora a lo lejos y la verdad es que fue un momento bien interesante para San Luis Potosí, porque además pudimos conocer a muchos de los exponentes que en México justamente están, como lo dices tú, nutriendo el jazz, recomponiéndolo, siendo parte activa de este movimiento musical tan importante. Entonces, vamos a hacer una pausa y a mí me gustaría que regresemos con esa historia en particular, ¿te parece? Claro que sí. Bien, ya regresamos. Esto es De Tú a Tú con Eva María Camacho por Canal 7. Regresamos. Samuel Martínez Herrera está con nosotros esta noche. Él es pianista y además, bueno, pues uno de los organizadores fundamentales del Festival Internacional de Jazz Jorge Martínez Zapata de San Luis Potosí, docente y gestor cultural también, orientado pues sobre todo al jazz y también a otros géneros musicales. Vamos a platicar con él, seguimos esta conversación, pero antes yo quiero agradecer a nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias a Muebles Marial. Muebles Marial está en 2 sucursales, una muy cerquita del Parque Tangamanga y otra en la carretera 57 a un lado del supermercado de las 3 letras. Los muebles mexicanos de gran calidad que usted espera los encuentra en Muebles Marial. Ellos tienen además una nueva colección justamente ahora, así que vaya a las redes sociales de Muebles Marial, a cualquiera de las 2 sucursales y conozca toda esta variedad de muebles que tienen y las grandes promociones que nos están ofreciendo. Muchas gracias también a Belfem Salón. Belfem Salón está ubicado en Lomas y bueno, pues es un fantástico lugar. Abren desde muy tempranito y cierran, bueno, también muy tarde para cualquier horario de todas estas personas que necesitamos, bueno, pues de este tratamiento de salón profesional. Vaya a Belfem Salón, pero además, si usted está pensando en poner un negocio y siempre ha querido poner un salón de belleza, Belfem Salón ya está ofreciendo franquicias para que usted reciba toda la metodología de este gran equipo de trabajo y pueda hacer de su negocio un gran éxito. Así que gracias a Belfem Salón. Muchas gracias también a la doctora Bárbara Gallegos, que ella se encarga de proveernos todo lo que refiere a medicina antiedad, medicina estética y por supuesto los tratamientos que se necesitan hoy en día para que hombres y mujeres nos podamos ver espectaculares. Visite también sus redes y por supuesto cuente con ella para todo este tipo de tratamientos que necesita nuestra piel. Gracias por sus patrocinios. Gracias también a Adriana Díaz por siempre otorgarnos la moda y la asesoría necesaria para estar al pendiente y aquí al tiro, para estar entrando a sus hogares a través de la magia de la televisión. Y continuamos con la conversación con Samuel Martínez Herrera. Samuel, hace ratito, justamente en el corte anterior, yo te decía, a ver, ese momento fue verdaderamente especial y yo quisiera que compartieras con nuestra audiencia el surgimiento
de este Festival de Jazz Internacional y cómo se da, en qué momento y cómo es que se vuelve, bueno, pues un momento, un Big Bang muy especial para San Luis Potosí. Bueno, nace un poco antes del 2014. Bueno, 2014 es la primera edición del Festival de Jazz Jorge Martínez Zapata. El maestro muere en 2013, ¿no? El 6 de septiembre de 2013. Y ya él conocía, antes de fallecer, que el siguiente año, en 2014, se le iba a festejar, iba a haber una serie de conciertos festejándolo. Él, obviamente, se pretendía que estuviera presente por sus 45 años de maestro. Sí. 45, 50, no, 50, perdón, 50 años de maestro. Entonces, pues esa era la idea, él sabía eso, pero bueno, desafortunadamente él se adelanta y nosotros ya con él en vida ya estábamos haciendo una serie de conciertos, de temporada de conciertos con el colectivo San Luis Jazz desde el año 2012. Sí. Hicimos un año 2012 exhausto donde hicimos creo que 10 ciclos de jazz, donde la dinámica era invitar a un artista importante de la escena del jazz de la Ciudad de México o de algún lugar, y ese músico venía a tocar con músicos de aquí de San Luis. Sí. Y entonces había esta dinámica de compartir la música, y también él ofrecía una clínica, porque siempre hemos estado a la par con la cuestión académica, ¿no? Sí. Que siempre esté presente eso, ¿no? Que los artistas, además de venir a tocar, pues dejen algo de su conocimiento, de sus experiencias. Entonces hicimos todo ese trabajo, se empezó a realizar una comunidad artística interesante, muchos estudiantes iban a los jams, iban a los conciertos. Cada semana hacíamos una jam session en algunos lugares, que era gratuita, y pues iban y se tocaba, ¿no? Y entonces en ese año ya venía sucediendo todo esto por par de años, y entonces se realiza esta primera edición a un año del fallecimiento del maestro Jorge, ¿no? Entonces esta edición fue muy especial porque iniciamos con un proyecto que él llamaba Música Integral, que fue, digamos, uno de los pioneros en hacer esta fusión de la música mexicana con el jazz y las técnicas de la composición contemporánea. Y con eso iniciamos el festival. Ese fue el primer concierto del festival. Remontamos esa música que él escribió en 1968, 69, y la volvimos a hacer con una banda ahí como de 15 músicos en el Teatro de la Paz. Vino un gran músico llamado Mark Levine, que también en paz descanse, uno de las leyendas del jazz, pianista, estuvo aquí. Y también estuvo Justo Almario, una leyenda también del jazz, saxofonista colombiano, que pues estudió en Berkeley, tiene un montón de trayectoria, ¿no? Y él fue estudiante del maestro Jorge en sus inicios, en San Antonio, Mira. Texas. Y entonces había un vínculo muy bonito, ¿no? Él vino Sí. con su cuarteto, y pues aparte hubo jams y otros grupos. Vino un cuarteto de saxofones de Costa Rica que se llama INSAX, increíble, en la Plaza del Carmen, y un grupo de los estudiantes y músicos que tocaron con mi papá hace muchos años también tocó ahí, ¿no? Entonces fue muy bonito esa primera edición, y así pues ya estamos llegando este año a la 10ª, Sí. a la 10ª edición que haremos en el mes de septiembre, y pues muy contentos porque ha tenido toda la continuidad que se requiere. Claro, ¿qué tan complejo es darle continuidad a un festival como este, un festival internacional de jazz en San Luis Potosí? Pues mucha, porque el festival realmente es independiente, es un festival que tiene una iniciativa principalmente del colectivo San Luis Jazz y de la Asociación Cultural Luna Cabal, que somos quienes hemos desarrollado este festival, y por supuesto con el apoyo de Secretaría de Cultura casi en todas las ediciones, Ayuntamiento, Universidad Autónoma, muchas instituciones que se han unido a este festival, y gente que siempre nos apoya, como tú, ¿cómo se dice? Asociaciones, etcétera, y muchos estudiantes, voluntarios que se suman, ¿no? Entonces, Claro. Es muy padre hacerlo cada año. ¿Qué viene? ¿Qué visualizas para esta edición número 10? Además, un número importante.
Sí, pues es el 10º aniversario, es el 10º también aniversario luctuoso del maestro Jorge, el 6 de septiembre. Y pues tratamos de estar, ahorita estamos organizando una propuesta en la cartelera interesante. También estamos en lo mismo de la procuración de fondos, de ver cómo es que se va a realizar, a llevar a cabo, y estamos en eso, ¿no? Bien. ¿Tú qué estás desarrollando actualmente, además de continuar con la docencia en el Centro de las Artes, en la parte de música? ¿Qué traes entre manos? Pues mira, desde hace 2 años y medio entré en una etapa distinta en mi vida que no había sucedido. Yo me fui a vivir a Cuernavaca un par de años, sí, en 2019 y 20, cuando justo llegó la pandemia, acompañar a mi esposa Dalia García, que ella estudió la maestría en producción editorial, y allá tuve oportunidad de conectar con gente de DF, de Cuernavaca, tocar con ellos, dar clase por allá y todo, aunque siempre estuve vinculado al Centro de las Artes por otros proyectos. Y a mi regreso, el doctor Eudoro Fonseca, que estoy muy agradecido con él, quien además fue un gran director en el Centro de las Artes, pues me invitó a trabajar, ¿no? Sí. al centro para encargarme del área de música. Sí. Pues ahorita estoy como encargado del área de música con situaciones administrativas y este tipo de cosas, pero también ejerzo un poco ahí la docencia. No puedo dar muchas clases, pero como antes, pero estoy ahí y pues visualizo que por este lado de la docencia, de la administración de esta escuela, pues se pueda llegar lejos y desarrollar proyectos que puedan tener un mayor impacto para San Luis. ¿Cómo está el interés de la música, no solamente, sino del jazz, del género en particular, por parte del alumnado que asiste precisamente al Centro de las Artes? Sí, en el Centro de las Artes siempre, desde que estaba mi padre, ha habido esta opción de estudios en jazz, ¿no? Desde que se inauguró el centro, estamos cumpliendo 15 años el Centro de las Artes. Entonces, el interés siempre ha existido, ¿no? Y cada vez, bueno, se han graduado ya desde 2014, han salido estudiantes muy bien preparados, algunos ya estudiaron, exalumnos de un servidor y de los colegas, se fueron a Puerto Rico también, algunos ya regresaron, ya son docentes ahora, otros estudiantes están en Holanda, en España, Bélgica, Alemania, y en distintas partes de México también, sí. Yasub, otros que ya vienen de regreso, etcétera. Entonces ha habido mucho movimiento. Es definitivo que la pandemia fue un gran golpe, ¿verdad? Claro. Pues para todo, ¿no? Pero se está recuperando y actualmente está sucediendo un festival que es muy bueno, que organiza nuestra amiga Mar Spitia, que tiene una gran visión, que es Síncopa, hacer un espacio para todos los grupos locales, ¿no? Entonces Bien. Eso es muy bueno, está haciendo un gran trabajo y está reuniendo pues al talento que está emergente, ¿no? Está saliendo y con un gran éxito. Entonces esos pasos que se van dando pues colaboran, ¿no? para generar una buena comunidad. Bien, vamos a hacer una pausa y seguimos platicando con Samuel Martínez Herrera esta noche aquí en De Tú a Tú. Continuamos esta noche esta conversación con Samuel Martínez Herrera. Samuel, ¿quiénes conforman tu familia? Bueno, mi familia, mi padre, que en paz descanse, Jorge Martínez Zapata, mi madre, María Elena Herrera Gómez. Le mandamos un beso y un abrazo, por cierto. Mi hermosa madre, María Elena, mi hermano Jorge Luis Martínez Herrera, gran guitarrista y estupendo hermano, y artista, ¿no? Sí. Y bueno, somos nosotros 4, digamos, tengo otros tíos, primos, obviamente pocos, porque mis padres fueron los más chicos de una familia grande. Ya. Entonces yo, por ejemplo, a mis abuelos no los conocí, ¿no? A ninguno. Claro. Entonces, pues así fue. Mira, y tu esposa y tu hija. Bueno, por supuesto, es mi tu familia propia. De origen.
Sí. Y por supuesto mi familia actual, pues que es Dalia García Gámez, escritora, mi madre de mi hermosa hija Amalia Martínez García, que pues estoy feliz con ellas, ¿no? Les mandamos besos y abrazos también a ellas y a la familia, al resto de la familia también. Samuel, llegó el momento de que revisemos el cuestionario Proust contigo, ¿te parece? Vamos a ello. Samuel Martínez Herrera, el principal rasgo de tu carácter. Pues un poco de tranquilidad, ¿no? No sé, creo que eso es... De mi carácter, bueno, sí, que me gusta estar alegre, ¿no? En la mayoría del tiempo, ¿no? ¿Qué cualidad aprecias más en un hombre? Pues la honestidad, yo creo. ¿Y en una mujer? Pues también la alegría, ¿sí? Me gusta mucho. La alegría, la tenacidad. ¿Qué esperas de tus amigas y de tus amigos? Pues sí, honestidad, apoyo, yo creo. Siempre como que busco que sea eso, ¿no? ¿Cuál sería tu principal defecto o, como decimos ya en estas modernidades, tu área de oportunidad? ¿Mi principal defecto? Sí. No sé, a veces un poquito la organización me agarra ya en los tiempos. Siempre vivimos como corriendo, ¿no? Me gustaría como vivir más tranquilo, más organizado y tener las cosas con mayor tiempo de anticipación, pero bueno, eso es algo con lo que estoy luchando. ¿Tu ocupación favorita? Pues ser músico, sí, tocar, ¿no? ¿Tu ideal de felicidad? Mi ideal de felicidad, pues estar con mi esposa, mi hija, tener lo que queremos, una casa, viajar, ¿no? Eso. ¿Cuál sería tu mayor desgracia? Híjole, no sé, que no pudiera tocar, probablemente. O sea, así personal, digo, ya podría haber otras, ¿no? ¿Qué te gustaría hacer que no has sido todavía? Beisbolista, probablemente. A mí me gusta mucho el béisbol. Siempre como que quedé con ganas de jugar, ¿no? ¿Y cuál es tu equipo? Bueno, pues yo cuando mi papá me llevaba a ver a los Tuneros en San Luis, pues ese era mi equipo. De las grandes ligas, los Yankees me gustan mucho. ¿En qué país te gustaría vivir? Híjole, es que hay muchos. Yo creo que aparte de México, principalmente, no sé, probablemente Brasil. No conozco Brasil, pero de la música y de lo que he escuchado me gustaría. Bien, ojalá pronto lo conozcas. Ojalá. ¿Tu color favorito? El negro, probablemente, sí. ¿Tus autores favoritos para leer? ¿Qué lees? Pues de lectura, no fui como un gran asiduo a la lectura. Bueno, me gusta leer cuestiones musicales, ¿no? O sea, era como que en lo que más me enfocaba. Hay muchos autores. Hay un autor que es un músico, pero escribe mucho sobre sobre el miedo y el ego que tienen los músicos, que se llama Kenny Werner. Y cuestiones como vinculadas al ego, a cómo trabajar eso, de la filosofía, ¿no? Cómo trabajar eso en tu profesión, ¿no? Eso me gusta mucho. ¿Un héroe de ficción que te llame la atención? ¿De ficción? Sí. Ay, ¿quién será? No sé, el Hombre Araña, no sé, uno así, de los superhéroes, ¿no? En ese caso. Sí. Sí, ahorita no se me viene a la mente. ¿Una heroína? ¿Una heroína? Híjole, no sé, ¿quién podrá ser? ¿Pero de ficción o...? Una heroína, que alguien que te parezca, una mujer que te parezca fantástica por lo que realiza en la ficción o en la vida real. En la vida real, me agarras así. Pues yo pienso que a mí me gusta, por ejemplo, también hablando de la música, hay mujeres que han hecho cosas muy padres, ¿no? Que fueron muy importantes, por ejemplo, Billie Holiday, ¿no? Claro. Billie Holiday como cantante y como también cómo ella expresaba todo lo que ella vivía.
Sí. lo que su raza vivía. Como activista, claro. Como activista, sí. Billie Holiday me parece fascinante también. Está difícil. ¿Tu compositor favorito? Bueno, ¿Compositora? Sí, es muy complicado, la verdad. Bueno, a mí me gusta mucho en la música de Debussy. Sí. ¿No? Debussy, en la música así europea. Pero pues hay un montón, ¿no? Muchísimos. Y en la parte contemporánea, ¿quién te encanta hoy en día? De estos días, Sí. bueno, hay un compositor que sigo mucho que se llama Miguel Zenón, Kenny Wheeler, no sé si ya murió, pero creo que no, espero que no. Pero Miguel Zenón me fascina, siempre sigo mucho su música. Él es puertorriqueño, saxofonista. En la pintura, ¿quiénes te gustan? ¿Tus pintores? Van Gogh me gusta mucho. Un día tuve la oportunidad de entrar al Museo de Nueva York a ver que está la noche estrellada ahí. Pero ya verla en vivo así fue así como que wow. O sea, Monet también, ahí está Monet y Picasso. Muy, muy impresionante. ¿Tu héroe o heroína de la vida real? De la vida real, pues la verdad mi esposa, ya a mí me encanta todo lo que ella hace, cómo es de madre, es increíble lo que ella hace y pues la admiro mucho, ¿no? Bien. ¿Tu nombre favorito? Puede ser una ciudad, un nombre propio. ¿Nombre? Sí, nombre. Persona, ciudad. No sé. Bueno, siempre tengo el nombre de la ciudad de Nueva Orleans porque está vinculada con esto del jazz y todo lo que pasó en esa ciudad antes de que se diera esta hermosa música. Pero, pues sí, como que lo tengo en mente. Pero bueno, el nombre a lo mejor México, siempre me encanta todo lo que tenga que ver con México. ¿Qué hábito ajeno no soportas? A lo mejor un poco la soberbia, probablemente. O sea, a veces eso como que... Pues sí. ¿Qué es lo que más detestas? Pues como la injusticia, yo creo. Sí. Una figura histórica que no te caiga bien. Ay, que no me caiga bien. Pues estábamos escuchando sobre, ahora que vinieron las fiestas patrias, sobre las traiciones en la vida política de México y eso. Y aunque hizo también cosas muy buenas, después Porfirio Díaz, por ejemplo, ¿no? Desarrolló otras cosas, ¿no? De mucha egocentrismo y de corrupción, de mucho poder mal dirigido, ¿no? Pero bueno, no sé, esa es una de ellas que se me vino ahorita a la mente. ¿Un hecho histórico que admires, nacional o internacional? Un hecho ¿Sabes que siempre me pongo a pensar cuando el hombre llegó a la luna? Sí. Me pareció así como wow, ¿no? O sea, ese hecho a mí como que me parece increíble, ¿no? ¿Qué don de la naturaleza te encantaría poseer? Me gustaría volar. Sí. Pero... Si pudieras diseñarlo, ¿cómo te gustaría morir? ¿Morir? Pues en casa, con mi familia. ¿Cuál es el estado más típico de tu ánimo? Pues como la tranquilidad, pero con alegría. Eso me gustaría, bueno, trato de que así sea, ¿no? ¿Qué defectos en las personas te parecen tolerables? ¿Tolerables? Pues yo pienso que hay pues, la gran mayoría, porque al final somos seres humanos, ¿no? Y cuando una persona tiene un defecto, pues pienso que o una de dos, o tuvo un mal día, o hay algo que está produciendo eso, y que no, la gente no es mala así por naturaleza, ¿no? Entonces la mayoría, digamos, hay que tratar de ser tolerantes, ¿no? ¿Tienes algún lema en la vida? Siempre recuerdo lo que decía mi papá, que no decaiga el ánimo, ¿no? Eso me gusta mucho. Vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más. Samuel Martínez Herrera es nuestro invitado de esta noche y ya regresamos. Esto es De Tu a Tú.
Samuel Martínez Herrera está con nosotros esta noche. Samuel, ¿qué retos tienes por delante? ¿Qué te falta por conquistar? ¿Cuáles son tus grandes pendientes? Pendientes, híjole, pues tocar, grabar, hacer obra, ¿no? Mucha obra. Yo la verdad tengo siempre como héroe a mi papá. Sí. En cuanto a la música, Sí. Sobre todo el cómo él se la pasaba escribiendo, haciendo música, estudiando, ¿no? Estas son otras épocas, la verdad, ¿no? Sí. Épocas muy distintas porque ahora vivimos corriendo con demasiada información que antes no se tenía. Claro. Y eso tiene una parte positiva, ¿no? Las comunicaciones y todo esto, pero también tiene una parte negativa desde mi perspectiva, ¿no? Que es que el ser humano, bueno, en mi vida es complicado manejar tanta información corriendo sin profundizar. Sí. Yo recuerdo a mi papá que si compraba un libro, él estaba con ese libro una semana, 2 semanas. Concentrado. Y ya. O sea, y un disco, 2 discos, y los escuchaba 10, 20 veces. Y entonces ahora con Spotify y todas estas cosas que la verdad, por un lado, han destruido la industria de la música, por un lado, y por otro lado la ha acercado. Siento que no hay concentración, no hay profundidad, ¿no? Sí. En las cosas, ¿no? Entonces de repente escuchas un poquito de una, de otra, y te brincas. O como en YouTube ves un video de 1 minuto y no lo ves completo. Todo es como rápido, ¿no? Sí. Y eso yo lo veo mucho en mis estudiantes, por ejemplo. Sí. En las nuevas generaciones no profundizan, les pides una tarea sencilla y es muy complicado que la hagan, ¿no? Así que hay que hacerla con ellos, ¿no? Y yo les digo, siento que ustedes nacieron en una época difícil. Y se los Claro. digo, o sea, esto era así antes, ahorita les tocó a ustedes así. Entiendo también, soy un convencido de que pues tampoco puedes quitar el celular, no puedes quitar cosas que ya son parte de la vida actual, pero sí deberían moderarse de alguna forma. Claro. En los proyectos musicales personales. Bueno, por eso era para decirte que sí, que estoy por grabar un disco, sí, con la música de mi papá, sí, a bien. piano solo. Ah, qué bien. Que tengo ya pendiente desde hace varios años, no lo he podido hacer. También con mi nuevo proyecto de Huasteco, hacer una nueva producción. Y también quiero hacer una producción de otros géneros, ¿no? También sí. Componer para cuarteto de cuerdas, para otros formatos. Sí. Y también desarrollar una metodología sobre la enseñanza de la música en el jazz. Sí. Que pues, también hice una maestría en pedagogía musical en una universidad de España durante la pandemia. Sí. Y se quedó por ahí un proyecto que pues hay que estar trabajando, ¿no? Eso en lo profesional, ¿no? Bien. Cuéntame un poco acerca de cómo compones. Yo siempre he tenido gran curiosidad acerca de cómo quienes se encargan de producir canciones, y no solamente canciones, sino obras completas, procesan mentalmente y sobre todo cuál es el proceso creativo, cómo baja la musa, cómo se termina eso ya proyectando en una partitura. ¿Cómo te pasa a ti? Bueno, yo siempre procuro que todo nazca de la improvisación, ¿no? Hay veces que sale una idea rítmica, otras veces te nace una idea más intelectual a partir de un acorde o de una progresión de acordes o de un concepto. A veces empiezas a cantar una melodía o un patrón melódico y de ahí empieza a salir, ¿no? Entonces realmente todo puede nacer de ahí, sí. ¿sí? Pero lo que me gusta hacer es sentarme al piano y empezar a tocar y grabarme, sí. y empezar a salir ideas, ¿no? O sea, ahorita estoy justamente terminando, bueno, creo que terminando una pieza para mi hija, Amalia, y nació desde que ella nació, imagínate, ya va a cumplir 3 años, pero cuando ella nació yo tocaba y grababa, y entonces iba yo archivando eso, y luego lo empecé a escuchar y empecé a juntar cosas, como un rompecabezas, ¿no? Sí. Eso es cuando haces composición a tiempo real. Sí. Porque la improvisación, pues también es composición, nada claro. más que, perdón,
composición en tiempo real es la improvisación. Digamos que la composición es en cámara lenta, ¿no? Cuando tú puedes, como un pintor, pintar algo y documentarlo. Y borrar o quitar o poner. En la improvisación no tienes chance de borrar nada, ¿no? Claro. Todo sale en el momento, ¿no? Y por supuesto, sí, documentarlo y tenerlo y escribirlo, ¿no? Eso, así como funciona. Y luego ya te vas ayudando después de las experiencias que has tenido con la música de otros músicos, de otros compositores, y ahí se va creando esa mezcla que eres tú, único, ¿no? Claro. ¿Cuál sería tu sueño más grande en el mundo del jazz? El mundo del jazz, pues fíjate que no lo limitaría al mundo del jazz porque, bueno, es una música que me apasiona, me encanta y que además ya es tan global, tan global, que ya no podemos decir que es un jazz como el de Louis Armstrong, ¿no? Claro. ¿no? Pero en el mundo del jazz y de la música en general, a mí me gustaría crear una música que además creo que sucede, ¿no? Sí. Pero crear una música muy auténtica, que sea parte y que sea la esencia de uno, ¿no? Y que sea una música honesta, no forzada y que pueda ser tocada en muchas partes del mundo, ¿no? Eso en cuanto a lo mío, ¿eh? Sí. Y en cuanto a la música, pues que la música pueda cada vez hacer más unidos a la gente, ¿no? A los artistas, a los músicos, a los estudiantes en sí, ¿no? Que sea ese vínculo de unidad, ¿no? Bien. ¿Qué les dices precisamente a las personas que han intentado desarrollarse en el mundo de la música y que por diferentes situaciones no han podido, ya sean familiares, por preconceptos, porque de repente no tienen una escuela de música a la mano, pero que siempre han tenido la inquietud justamente, ¿no?, de entrar en este maravilloso universo? ¿Cómo los alentarías? Bueno, como decía mi papá, usted nos hablaba de usted, a Jorge y a mí. Dice, usted va a hacer lo que usted quiera, ¿no? Yo siempre lo voy a apoyar. O sea, él nunca nos obligó a ser músicos, ¿no? Entonces, primero eso, ¿no? Que la familia, que los amigos más cercanos de esas personas apoyen o que esas personas busquen el apoyo en la gente que más que tiene cerca, ¿no? Y que siempre piensen y crean que pueden lograr las cosas. O sea, a veces me dicen, oye, es que yo tengo 45 años, ¿no? ¿Puedo aprender a estudiar música? Pues claro, o sea, no hay una edad. Por supuesto que uno va avanzando de edad y los músculos, los tendones, pues se van haciendo más torpes o más complicado de desarrollar, pero eso no impide que uno pueda estudiar música, ¿no? O componer o hacer algo, ¿no? Entonces, siempre la verdad de las cosas es de que todo eso se puede lograr, ¿no? La cosa es acercarse y aprender la música como un lenguaje, porque eso es lo que es. O sea, la música se aprende escuchando, como nosotros nacimos y aprendimos a hablar escuchando a nuestros papás y a nuestros hermanos, ¿no? Entonces la música se aprende escuchando e imitando y después se profundiza con los conceptos y eso. Entonces todos pueden lograr eso. Pero eso sí, sin disciplina no se puede. No, claro, eso sí. Se va. La música es muy celosa, dicen, ¿no? Sí. Se deja de practicar y entonces... Como pues la mayoría de las profesiones, yo pienso, ¿no? Claro. La disciplina. Sí. Importante. Sí, definitivo. Bien. Samuel, muchísimas gracias por visitar nuestro estudio, por permitirnos conversar contigo y conocerte más. Muchas gracias a ti, Eva, y un placer estar aquí en tu espacio. Bien, queremos un nuevo disco pronto y ojalá podamos conversar de nuevo. Oye, y además estás haciendo estas conversaciones fantásticas en la red con músicos. Entonces, déjale a nuestra audiencia tus redes para que puedan seguir. Cuéntanos un poquitito, antes de terminar, ese concepto en particular que estás desarrollando. Sí, esto lo empecé a hacer durante la pandemia. Es un espacio que se llama Conversaciones ad libitum y era realizar conversaciones con músicos que uno admira, y no solo músicos, sino artistas realmente que uno admira. En las redes, mis redes se llaman Samuel Martínez Herrera, me pueden encontrar ahí, o en la fanpage también, en Instagram creo que también. No soy muy bueno manejando estas cuestiones, en Facebook más o menos, y ahí pueden encontrar estas conversaciones también en YouTube, en el canal de Samuel Martínez Herrera. Bien, pues ahí está, no se la pierda. Pronto, una más. Claro que sí. Y ahí estarán anunciados en las redes. Muchas gracias, Samuel. Gracias a ti, Eva, y muchas gracias a todos.
Bien, muchísimas gracias a ustedes por abrirnos la puerta de su hogar y permitirnos tener estas conversaciones también donde usted participa, por supuesto. Y ahí en las redes sociales estamos al pendiente de todo lo que usted nos escribe. Recuerde que están las redes sociales de este programa, están las de Canal 7, pero también las de una servidora. A mí me encuentra como Pregúntale a Eva. Allí me puede dejar sus sugerencias. ¿A quién le gustaría ver sentado o sentada en este sillón? Así que gracias de verdad por todas las sugerencias que ya nos han llegado. Las atendemos de volada. Hemos recibido aquí a la mayoría de las personas que ustedes nos han recomendado o que nos han solicitado. Gracias de verdad por ser parte de esta producción. Y gracias al gran equipo de Canal 7, que sin ellas y sin ellos no podría ser esta producción. Gracias de todo corazón. Y nuestros patrocinadores, gracias de verdad. Muebles Marial, Adrianas Díaz Design, gracias a Belfem y por supuesto a la doctora Bárbara Gallegos. Que tengan una estupenda noche, pásenla muy bien. Hasta la próxima.